La obra sobre la cual se ha trabajado es El príncipe destronado de Miguel Delibes. Además de su análisis, una aplicación didáctica para el aula de educación primaria. La temática de análisis está enfocada en el lenguaje infantil y la forma de comprender el mundo, todo ello en contraposición a los adultos. Esta narración ofrece una problemática que surge a partir del trastorno del príncipe destronado. En psicología esto se refiere a la aparición de celos y cambios de conducta en un niño tras el nacimiento de un nuevo hermano. La historia se contextualiza en una familia acomodada de los años 70 y en el desarrollo de un día habitual. Kiko, que es el protagonista de esta historia, es un niño de 3 años que presenta un constante reclamo de atención. Se muestra curioso por entender el mundo y además su entorno, pero en cambio los adultos ofrecen todo su tiempo a Cristina, la hermana pequeña. La temporalización de esta obra es lineal, puesto que las situaciones avanzan al igual que las horas del día, es decir, está capitulado por horas. Por tanto, lo que se pretende trabajar es la oposición del mundo infantil frente al adulto y todo ello a través del lenguaje. Respecto al análisis, este gira en torno a 6 ítems. En primer lugar, ofrece una dimensión episódica. Por otro lado, el espacio nos centra en una novela histórica realista, pues el contexto histórico y situacional del autor se corresponde con el marco de la obra, lo que ofrece cierto realismo y veracidad a esto. En otro orden de ideas encontramos la utilización de la oralidad fingida, es decir, el autor emplea continuas intervenciones de los personajes, dejando al narrador como una figura descriptiva. El narrador es omnisciente, sin embargo, encontramos cierta relación con el protagonista. Es decir, las intervenciones están focalizadas a través del protagonista. Los puntos de giro que aparecen en la obra son consecuencias de acciones de los diferentes personajes. Es decir, ante diversas actuaciones por parte de los protagonistas surgen acciones consecuentes, es decir, una relación efecto-causalidad. En cuanto al último ítem, el uso del lenguaje, podemos remarcar una división clara que caracteriza a los personajes. Por un lado, diferencia entre niños y adultos y por otro, las clases sociales. Entre los niños y los adultos se observa que los niveles lingüísticos son totalmente diferentes. En el caso de Kiko, utiliza frases cortas, sencillas, emplea muchas preguntas, todo ello caracterizado por el desconocimiento del lenguaje y la falta de madurez evolutiva. Los adultos, en cambio, emplean un lenguaje mucho más elaborado, lleno de ironía y referenciaciones a otras cuestiones. En el caso de las diferencias del lenguaje según las clases sociales, encontramos por un lado a mamá y a papá con un código de lenguaje mucho más elaborado, incluso con la utilización de tecnicismos, y todo ello correspondiente a la clase social alta. Y por otro lado, en correspondencia con una clase social baja, encontramos a las criadas, con un código del lenguaje mucho más restringido y limitado. Con este análisis se procede a la aplicación didáctica propuesta. Está orientada a alumnos de segundo internivel de educación primaria, es decir, a edades comprendidas entre los 9 y 11 años de edad, puesto que el nivel de desarrollo permite una mejor práctica. El objeto principal está enfocado a acercar a los alumnos a la literatura española, todo ello a partir de novelas originales y no de adaptaciones. Diferenciamos así 3 mímesis, las cuales van a trabajar el realismo, los niveles lingüísticos y las conclusiones del análisis. La mímesis 1 consta de una actividad a modo de introducción, titulada ¿Por qué ese título? Con el objetivo de introducir la obra se ofrece a los alumnos el título de esta y una serie de preguntas que irán relacionadas en el tema en cuestión del que trata esta historia. Pasando a la segunda mímesis, esta consta de 3 actividades, que se corresponden con 3 intervenciones de los personajes a diferentes niveles lingüísticos. La primera actividad es de Kiko, que trata la imaginación y la inventiva que tienen los niños en estas edades. Los alumnos, divididos por grupos, tendrán un objeto escolar dentro de su grupo, el cual cada uno de ellos tendrá que dibujar atribuyéndole características de otro objeto, para así dejar volar la imaginación. La segunda actividad de esta mímesis trata sobre mamá,
y una de las intervenciones que hace, intentándole explicar a Kiko lo difícil que es el mundo y cómo tiene que ser él dentro de este. La intervención que hace mamá tiene un lenguaje muy elaborado, por lo que los alumnos tendrán que reescribir cada una de las partes para explicárselas a un niño de 3 años, haciendo uso del diccionario para que en caso de que no entiendan alguno de los conceptos puedan buscar su significado. Por último, tenemos a Cristina y la interpretación de los fonemas que presenta dentro de esta obra. A cada uno de los grupos se les dará una intervención de este bebé, el cual se hace mediante fonemas. Los niños tendrán que imaginar qué es lo que pretende decir la niña y hacer una lluvia de ideas con relación a todas las posibles palabras a las que pueda referirse esos fonemas, con el fin de darles la solución en una de las intervenciones que realiza. Por último, y en la Mímesis 3, encontramos solamente una actividad que consta de 3 partes. Se trabajará un fragmento del texto que concluye con la pregunta que tendrá a la mano de mamá. Primero se hará una reflexión grupal sobre esta pregunta tan abstracta y a continuación los alumnos tendrán que escribir sus posibles respuestas con el objeto de una reflexión individual. Para finalizar, se hará una representación de roles, es decir, a cada uno de los grupos de los cuales hemos trabajado en la Mímesis 2, se les va a ofrecer una serie de roles. El bebé, el papá, la mamá, la criada, y se les va a dar una situación. Esta situación puede ser un paseo por el parque, una cena o cualquier otra situación que pueda encontrarse de forma habitual en una de las casas. Los alumnos por grupos tendrán que interpretar estas situaciones respecto a sus personajes y con la utilización del lenguaje y además el lenguaje no verbal, el resto de grupos tendrán que adivinar a qué niño se corresponde cada uno de los papeles. Por último, y a modo de conclusión, la finalidad de exponer estas aportaciones en la propuesta es remarcar el gran enriquecimiento que ofrecen las narraciones originales en la literatura, además de las fases del desarrollo del lenguaje. Entenderlas es fundamental para el desarrollo de este, y sobre todo en las etapas de primaria. Además, la diferenciación de los códigos de las clases sociales también resulta muy interesante trabajar con los alumnos, puesto que conforma la vida social con la que se van a encontrar en el entorno próximo. Y por último, resaltar la importancia que tienen los niveles lingüísticos y su conocimiento teórico para los alumnos en estas edades.